Hoy vamos a meternos de lleno en el sistema fiscal corporativo de Argentina para responder una pregunta que parece sencilla, pero que tiene mucha tela que cortar. Bueno, para entender esto, nada mejor que un ejemplo práctico. Imaginemos esto. Una empresa en Argentina gana 100 pesos. Un número redondo, fácil de seguir. La pregunta del millón es, de esos 100 pesos, ¿cuánto llega realmente al bolsillo de su dueño al final del día? La respuesta nos va a llevar por un viaje fascinante a través del sistema fiscal argentino, un sistema de dos niveles donde aparece un concepto clave, la famosa doble imposición económica. Ok, para empezar hay que entender algo fundamental. En Argentina no se les cobran impuestos de la misma manera a las empresas que a las personas. Y esta diferencia de verdad es la base de todo lo que sigue. A ver, a una persona física se le suelen cobrar impuestos por sus ingresos habituales, ¿no? Como un sueldo. Pero para las sociedades, la regla es otra. Se usa la teoría del balance, que, para decirlo en criollo, significa que cualquier cosa que aumente el valor de la empresa, cualquier ganancia, sin importar de dónde venga o si es algo de una sola vez, paga impuestos. Todo suma. Y acá es donde la diferencia se ve clarísima. Por ejemplo, si una persona vende su auto particular una única vez, es muy probable que no pague impuesto a las ganancias por eso. Pero, si una empresa vende uno de sus autos, esa ganancia sí que está en la mira del fisco. Es el mismo hecho, pero con un tratamiento fiscal totalmente distinto. Bueno, volvamos a nuestros 100 pesos. La empresa ya los ganó. Ahora empieza el viaje por las estaciones de peaje del Estado. Y la primera parada es el impuesto a las sociedades. Pero ojo, que no es una tarifa única para todas. El sistema funciona con una escala, o sea, es progresivo. Las empresas que ganan menos pagan un porcentaje menor, un 25%. Las que están en el medio, un 30%. Y las más rentables, las que más ganan, aportan la tasa más alta, un 35%. Para que nuestro ejemplo sea completo, vamos a suponer que nuestra empresa está en esta última categoría. Entonces, ¿qué pasa? ¡Pum! De nuestros 100 pesos originales, 35 se van directamente para pagar este primer impuesto. Así de claro. Nos quedan 65 en la cuenta de la empresa. Ok, acá llegamos al nudo de la cuestión, al dilema central de esta historia. Tenemos 65 pesos en el banco de la empresa. Pero ese dinero no es de la empresa como una entidad abstracta. Es de sus dueños, los accionistas. La gran pregunta es, ¿cómo sacan esa plata para llevársela a su bolsillo? Y es que aquí surge el problema clásico de la doble imposición. Piénsenlo, la ganancia ya pagó un 35% de impuestos a nivel de la empresa. Si ahora, cuando el accionista la recibe, tiene que volver a pagar impuesto a las ganancias como si fuera un ingreso personal, la carga total sería altísima. Entonces, ¿qué solución se le encontró a esto en Argentina? Bueno, la solución es crear una segunda estación de peaje, por así decirlo. Un segundo impuesto, pero que es totalmente distinto. Es específico para el momento en que el dinero se distribuye a los dueños. Este es el impuesto al dividendo, y la tasa es del 7%. Ojo, es un impuesto que se conoce como de retención, lo que significa que la propia empresa se lo descuenta al accionista y se lo paga al fisco. Se considera un pago final y definitivo sobre esa ganancia. Hagamos la cuenta. Teníamos 65 pesos para repartir. El 7% de 65 es 4 pesos con 55 centavos. Ese es el segundo y último impuesto que se paga en este recorrido del dinero. Entonces, vamos a repasar el viaje completo. Empezamos con 100 pesos de ganancia. 35 se fueron en el primer impuesto, el corporativo. De los 65 que quedaban, 4 pesos con 55 centavos se fueron en el impuesto al dividendo. Al final de todo el camino, en el bolsillo del accionista, ¿cuánto queda? 60 pesos con 45 centavos. La carga fiscal total, si sumamos todo, roza el 40%. Y claro, como es de esperar, un sistema así, con dos pasos, crea un incentivo muy fuerte para buscarle la vuelta. Se abre una especie de juego estratégico. ¿Cómo pueden los dueños sacar plata de la compañía sin que se considere un dividendo y así, quizá, evitar pagar ese 7%? Y acá la creatividad es enorme. Por ejemplo, el dueño se otorga a sí mismo un préstamo de la empresa sin intereses que quizás nunca piensa devolver. O la empresa empieza a pagar gastos que son claramente personales, las vacaciones familiares, la tarjeta de crédito del accionista, o se usan el auto o la casa de la compañía para fines particulares. Es, básicamente, tratar la cuenta de la empresa como una billetera personal.
Pero claro, la ley se anticipa a estas jugadas. Existe una figura que se llama dividendos fictos. ¿Qué quiere decir? Que si una de estas maniobras, como el préstamo o el pago de gastos, tiene toda la pinta de ser una forma de repartir ganancias de manera encubierta, la ley dice, un momento, esto es un dividendo y va a pagar impuestos como si lo fuera. Le cambia el nombre y le aplica el impuesto igual. Bueno, hasta ahora vimos toda la mecánica, los números, las reglas, pero ahora toca hacer un zoom hacia afuera y pensar en algo más grande. Vimos que la carga fiscal es de casi el 40%. La pregunta clave es, ¿quién paga realmente ese costo? ¿Es solo el accionista que recibe menos dinero al final? En economía hay un concepto muy importante que se llama incidencia fiscal. Y lo que dice es que una cosa es quién firma el cheque para pagar el impuesto y otra muy distinta es sobre quién recae de verdad el peso económico. Y lo interesante es que ese peso se puede transferir. Entonces, ¿a quién se le puede transferir ese costo? Pues hay varias posibilidades. La empresa podría subir los precios de lo que vende y entonces parte del costo lo terminan pagando los consumidores. O podría frenar los aumentos de sueldos y entonces el costo lo asumen los empleados. O simplemente el accionista acepta que va a ganar menos por su inversión. En la realidad, suele ser una mezcla de todo esto. Y claro, esto tiene consecuencias muy concretas en la economía. Una carga fiscal alta significa que a la empresa le queda menos dinero para reinvertir, para crecer, para comprar nueva maquinaria. También hace que los proyectos nuevos sean menos atractivos porque la ganancia que se espera es menor. Y por supuesto genere el riesgo de que el capital prefiera irse a otros países donde los impuestos son más bajos. Todo esto nos deja con una reflexión final, que es el gran debate de fondo en casi todos los países del mundo. En una economía globalizada, donde el capital se mueve con muchísima facilidad, ¿es el impuesto a las empresas una herramienta fundamental para la equidad y los servicios públicos, o se termina convirtiendo en un freno para la inversión y el crecimiento económico? Es el eterno equilibrio, y desde luego no tiene una respuesta fácil.